Día de hoy vamos a tocar el tema de exposición sobre urgencias geriátricas. Soy la doctora Stephanie Priscila Chávez Zabaleta, médico cirujano. El paciente geriátrico, o el paciente que llega a urgencia, en este caso, se ha visto que los pacientes, a lo largo de los años y en función también de ver la tendencia de los ancianos, también hay definición de anciano frágil o paciente geriátrico, va a variar incluso en algunas ocasiones y en forma distinta, según también el medio en que se encuentra, ¿no? Un paciente geriátrico se va a entender como aquel sujeto de una edad avanzada que va a tener múltiple patología o también conocido como polifarmacia. ¿Qué se quiere decir como polifarmacia? Que de por sí el paciente tiene sus enfermedades bases ya propiamente de su edad y que a raíz de eso toma diferentes medicamentos, ¿no? Diferentes medicamentos en relación a las patologías ya diagnosticadas y que además presenta cierto grado de dependencia para las actividades básicas de la vida diaria. Por ejemplo, pacientes que tienen que ser usuarios de un bastón, pacientes que no pueden valerse por sí mismos. Es frecuente que estos pacientes de la parte geriátrica se asocien a diferentes problemas cognitivos o afectivos y también la necesidad de recursos sociosanitarios. Si me permite un ratito, deja de compartir porque está que suena. Listo. Listo. Dentro de ello vamos a ver que también otras literaturas refieren que el paciente geriátrico va a englobar una serie de aspectos médicos, psicológicos, funcionales y sociales, en el cual también dista del mismo término propiamente de anciano. Por otra parte, otros autores van a definir a la parte de pacientes geriátricos como un anciano frágil, en donde vamos a ver que digamos, definición es aquel paciente de edad avanzada que presenta una serie de cambios en consecuencia de lo que es la parte propia de su edad, de su envejecimiento, en los diferentes órganos y sistemas, lo cual me va a llevar a otorgar una pérdida en la reserva fisiológica, propiamente de lo que es la de su edad. Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos los criterios de fragilidad de Fiat, en donde vamos a encontrar una pérdida de peso no intencionada. Tenemos en cuenta que los pacientes geriátricos ya están con baja de peso, mayormente hay una tendencia a bajar, que es el 5% del peso corporal en el último año. El paciente ya en etapa geriátrica, en etapa de ancianos, presentan una debilidad muscular. Dentro de ello, cada vez se va a ir perdiendo el 20% de lo que es la capacidad de movilidad de cada paciente, ¿no? Asimismo, vamos a encontrar que hay baja resistencia y hay un mayor cansancio, lentitud en la marcha. Mientras a más edad y más patologías tiene el paciente, en esta etapa de anciano o geriátrico, va a haber una disminución de la velocidad a nivel de lo que es la marcha y nivel bajo de actividad física. Ya la persona de alta edad, mayormente para en casa, para estar sentado o ya no realiza actividades que lo puedan tener en movimiento, ¿no? Dentro de ello vamos a tener que el paciente geriátrico va a tener propio de su edad un envejecimiento, en donde esto me va a llevar a que haya una disminución, como hemos visto, de la fuerza muscular, la capacidad aeróbica propiamente de su metabolismo, también va a haber una disminución. Por ende, también vamos a ver una disminución de la densidad ósea, va a haber una disminución de la ventilación pulmonar, va a haber también una disminución porque el pacientito ya a veces no consume lo que es líquidos, ¿no? Va a haber una disminución de la sensación de la sed. También va a haber la sensibilidad esfinteriana, ¿no? El paciente va a perder esta sensibilidad y a veces puede terminar con incontinencias. Va a haber una mayor inestabilidad vasomotora y una fragilidad cutánea, a lo cual todo esto y las patologías que puede tener propio ya el paciente me va a llevar que aumente lo que es la tasa de hospitalización, reposo en cama e inmovilización,
Por ejemplo, ¿no? A veces pacientitos que están en casita, ya no hacen muchos, digamos, actividades en el día, paran en postraditos, ¿no? Otros pacientes de que hacen sus actividades a la velocidad que pueden hacerlo según su edad y pueden presentar algún síntoma, síncope, algún desmayo, ¿no? Dentro de ello alguna caída, por ende estas caídas me pueden llevar a múltiples fracturas. También personas que empiezan a presentar delirio, ¿no? Alteración del estado de la conciencia, donde vamos a tener también personas que ya dejan de comer o que su alimentación ya no es como una persona joven, entonces van a entrar en cuadros de malnutrición. Dentro de ellos, personas que utilizan sonda nasogástrica para sus alimentaciones porque no tienen dentadura o son postrados crónicos, donde aquí vamos a llevar que el paciente puede tener restricciones hídricas, restricciones de algún tipo de alimentación y por ende de nutrientes. También pacientes de que vemos si es que están postrados en cama tienen mayor riesgo de hacer úlcera por presión y por lo tanto a veces este tipo de patologías de las úlceras de las heriditas se infecta y me va a llevar que el paciente también pueda desarrollar otras infecciones agudas en relación a estas heridas, ¿no? Asimismo, como hemos estado viendo, el paciente al tener una disminución de la sensibilidad esfinteriana puede presentar incontinencia, en este caso funcional, que es lo que conlleva que sea portador ya de sondas vesicales y esto también me va a llevar a que el paciente sea candidato a diferentes infecciones urinarias que pueda tener si es que no se tiene una buena higiene, una buena adecuado de cambio de sondas Foley. Todo esto unido más los factores de riesgo que también puede tener el paciente, me va a llevar a que aumente el deterioro funcional propiamente de él y por lo tanto también a un episodio de que se pueda dar la muerte si es que el paciente se llega a complicar. El anciano suele hacer un uso adecuado de las urgencias, reporta la literatura, ¿no? Inclusive hay estudios que dicen si cuando comparamos las visitas a urgencia en los grupos de edad de mayores o menores de 65 años, se evidencia que el paciente anciano tiene mayor probabilidad de sufrir un problema de gravedad, ¿no? Son más frecuentes de este rango de edad hacia adelante, o sea, mayores de 65 años, los que visitan el primer nivel de atención o los hospitales de manera urgente. Dentro de ello va a haber diferentes patologías para las cuales llegan, pero mayormente son por problemas digestivos, respiratorios, musculoesqueléticos, ¿no? Dentro de ello hay un estudio que incluyó a 50.000 atenciones urgentes en un hospital en España, en donde se evidenció cuáles son los motivos de ingreso por urgencia de la población anciana, ¿no? Se ve que era malestar general, disnea, dolor abdominal, problemas de extremidades, dolor torácico y los problemas urinarios, que eran los mayores, digamos, motivos de ingreso de los pacientes a emergencia. Dentro de ello también hay mayor mortalidad en los ancianos que tengan problemas de fondo como de corazón, de cáncer, enfermedades cerebrovasculares y las enfermedades crónicas ya del aparato respiratorio. Dentro de ello, por ejemplo, también hay que tener en cuenta que los pacientitos geriátricos o de edad avanzada tienen una mayor frecuencia del consumo de fármacos. Dentro de ellos, por ejemplo, ¿no? Muchos de ellos ya tienen su polifarmacia porque son hipertensos, son diabéticos, tienen ya dentro de su rutina diaria tomar más de 5 pastillas, ¿no? Por diferentes patologías. Entonces, todo esto es importante conocer el momento que el paciente llega a urgencias, ¿no? Urgencias geriátricas, llamado o enfocado desde ese punto, para poder entender qué patologías tiene el paciente o qué patología puede desarrollar estando en urgencias. Dentro de ello también es muy importante reconocer que los pacientitos adultos mayores pueden tener una mayor susceptibilidad de desarrollar reacciones adversas a los medicamentos.
Dentro de ello, por ejemplo, se ha descrito que la población anciana son responsables del 10% de las visitas a urgencias que pueden presentar una reacción adversa por medicamentosa y mayormente esto se debe por las demencias que pueden presentar o alteración de la mente los pacientes y que a veces no se acuerdan si han tomado la pastilla o han tomado doble dosis, a veces que hayan tomado otro tipo de medicamentos. Dentro de lo que es la parte ya evaluación que vamos a entrar y finalmente las patologías más comunes que llegan a urgencia en esta parte de la edad de los adultos mayores, de los ancianos, vamos a tener que dentro de ello la valoración médica urgente es a menudo breve y dirigido al motivo de consulta. No se puede perder mucho tiempo en tratar de, por ejemplo, hacer toda una anamnesis en ese momento de la urgencia, ¿no? Dentro de ello, la valoración del paciente geriátrico tiene que ser unidimensional, centrada en el episodio médico por el cual está viniendo el paciente. Por lo tanto, la formación geriátrica del personal de urgencia es limitada. Hay que tener en consideración de que esto es el tercer punto que se menciona es bastante preocupante. ¿Por qué? Porque vemos de que no hay actualmente una buena cantidad de personal, tanto médico como de enfermería, como de técnico, que solamente se dedique a los pacientes geriátricos, ¿no? Por ejemplo, la especialidad médica como de geriatría no es muy conocida en el país. Asimismo, por ejemplo, en la parte de enfermería, tienen unas subespecialidades para poder tener en cuidados críticos, ¿no? De adultos mayores. Sin embargo, no tenemos mucho personal dirigido o que solamente vea las pacientes geriátricos. Y en los nosocomios o centros de salud que hay a nivel nacional, se trabaja lo que son niños, adultos, jóvenes, adultos mayores de la misma forma. No tenemos un área solamente especializada para el paciente geriátrico, ¿no? Sería muy bueno porque ya el enfoque sería muy diferente. Esperemos que para más adelante esto se pueda cambiar en nuestro país y tengamos solamente una urgencia geriátrica, en donde esté formado de especialistas geriátricos, tanto la parte médica como la parte de enfermería, ¿no? Dentro de ello, el paciente geriátrico, al momento de que yo voy a hacer la valoración desde la parte médica, tengo que tener en cuenta que es una parte más compleja, debido a que aquí tal vez el paciente, la cuadro clínico no es como me dicen los libros, o no es como, por ejemplo, una gripe, paciente joven viene con fiebre, con dolor de garganta, y ya más o menos me va enfocando qué patología tiene. En el caso de los pacientes geriátricos, muchas veces los pacientes no son colaborativos, ¿no? Y viene con un cuadro febril, entonces yo tengo que buscarle cuál es la causa. Puede ser una infección urinaria, puede ser una infección gastrointestinal, puede ser una infección de garganta o diferentes de otras patologías, ¿no? Aquí en pacientes geriátricos se tiene que a emplear un poco más lo que es la parte del laboratorio para que me pueda llegar a un mejor diagnóstico. Dentro de ellos, por ejemplo, los problemas que con más frecuencia se presentan en pacientes geriátricos son los infartos, la sepsis, mayormente por foco urinario, que es lo más común, un abdomen quirúrgico, que a veces es difícil de diferenciar en los pacientes de avanzada edad. Dentro de la otro punto tenemos la valoración geriátrica integral. Tener en cuenta que aquí esta valoración debe ser multidimensional, ¿no? Desde la parte clínica, desde la parte funcional, mental y social. La parte funcional, ver mayormente cómo es el paciente, qué dependencia basal tiene, cuál es el impacto funcional que puede tener. En la clínica, verificar si es que el paciente qué comorbilidades o enfermedades ya tiene de por sí y actualmente qué cuadro clínico está presentando. Y en la parte mental, identificar si es que ya tiene algún diagnóstico de alguna demencia, si tiene algún trastorno afectivo o delirio. Y en lo social, si es que hay alguna presentación de fragilidad social, si es que es una persona que lo cuida a su familia o si está abandonado, porque esto también va a influenciar mucho
en lo que es la parte del tratamiento, porque no es lo mismo tratar a un pacientito que sabemos que en casa lo van a cuidar muy bien, a un paciente geriátrico que está abandonado, porque probablemente el medicamento no lo tome o no tenga un buen seguimiento del tratamiento y por ende las complicaciones van a ser mayor en el grupo de los pacientes que están sin cuidado en casa que los que están propiamente cuidados, ¿no? Dentro de ellos, también tenemos que tener en cuenta que la anamnesis que se hace al momento de la evaluación de un paciente en urgencia geriátrica es muy importante y mayormente nosotros debemos enfocarnos en preguntarle a la persona que está viviendo en ese momento con el pacientito, porque a veces lo traen otros pacientes, perdón, otros familiares del paciente lo traen, piden que se les atiendan, pero no te dan mucha información y el paciente no habla, entonces no puedes enfocarte mucho en lo que es la parte de ver qué diagnóstico tiene. Sin embargo, si el paciente, por ejemplo, viene con su cuidador o viene con una persona que está todos los días con el paciente, te va a dar mejor información y por lo tanto vas a tener una historia clínica más confiable. Dentro de ello también tenemos que tener en cuenta que la exploración física del paciente debe ser minuciosa. ¿Por qué? Porque aquí tengo que identificar cualquier signo que pueda orientarme al posible diagnóstico del paciente. Es muy importante evaluar la comorbilidad previa, por ejemplo, si el paciente tenemos una historia que es hipertenso, ver cómo está su presiones, si vemos que el paciente es diabético, ver cómo está su glucosa, ¿no? Si vemos que es un paciente con enfermedad renal crónica, ver cómo está su urea, su creatinina, su hemoglobina, ¿no? También ver si es que, por ejemplo, tiene alguna comorbilidad propio de su edad o algunas veces también los adultos mayores ya son pacientes con neoplasias, con algún tipo de cáncer, ver si ha recibido algún tipo de tratamiento o qué tratamiento está recibiendo. Dentro de ello, tener en cuenta que la comorbilidad previa se va a entender como el conjunto de enfermedades o discapacidades existentes previamente del paciente. Dentro de ello, como ya le hemos mencionado, la polifarmacia que trae de consigo el paciente va a favorecer mucho a lo que son los RAMS. Dentro de ellos, ¿cuáles son los fármacos más frecuentes que utilizan los pacientes geriátricos? Son los AINES, los antibióticos, los anticoagulantes, los diuréticos, los beta-bloqueadores y los antagonistas de calcio. Dentro de la valoración que también se hace al paciente en urgencias, tenemos que ver la parte mental. Dentro de ello es muy importante reconocer y estar informados si es que el paciente presenta un deterioro cognitivo actual o si ya tiene como un antecedente de demencia, ¿no? O algún antecedente psiquiátrico conocido. Preguntarle a los familiares si es que sufre de algún cuadro de delirio, ¿no? Que es lo más común como primera posibilidad al momento de evaluar a un paciente que pues está, no me da buena información o está, un poco alterado. Asimismo, la coexistencia del delirio y demencia es muy frecuente. Por lo tanto, no siempre resulta sencillo establecer en qué medida cada uno de los elementos en la clínica del paciente se presentan en un momento determinado. A veces puede tener los dos. El paciente puede estar con un antecedente de demencia senil, ¿ya? Y actualmente está presentando algunos episodios de delirio. Dentro de ello, por ejemplo, hay una escala o una puntuación de fragilidad en los pacientes con demencia, que vamos a ver si es que hay una puntuación según el estado en el que se encuentra el paciente, ¿no? Si el paciente tiene un antecedente de demencia, pero está muy en forma, está fuerte, está activo, está enérgico, está motivado, tiene un puntaje de 1. Si vemos que el paciente no tiene síntomas de enfermedades activas, pero está menos en forma que la categoría 1, entonces yo considero que el paciente está en forma. Si vemos que el paciente tiene problemas médicos, pero está controlado, yo pongo un estadio 3, que es el paciente en buen estado. Si vemos que este paciente adulto mayor
no tiene personas que no son dependientes para las actividades de la vida diaria, pero a menudo los síntomas que puede tener limitan algunas actividades, entonces el paciente se encuentra vulnerable y me da un puntaje de 4. Si la persona a menudo tiene un lentecimiento más evidente y necesita ayudas, por ejemplo, para transportarse, para hacer alguna labores doméstica, requiere algún tipo de esfuerzo, entonces el paciente ya está en una clasificación de fragilidad leve y me da un puntaje de 5. Si vemos que las personas necesitan ayuda en todas las actividades realizadas fuera de casa y dentro de casa, entonces ya tenemos que el paciente pasa una clasificación de fragilidad moderada y le da un puntaje de 6. Si las personas completamente dependen para el cuidado personal, tanto en la parte física como cognitiva, entonces nos da lo que es un puntaje de 7 con una clasificación de fragilidad grave. Si las personas totalmente dependen este, de otro cuidador y ya hay riesgo de que en cualquier momento fallezca y que no se va a recuperar ni de una enfermedad leve, entonces es una clasificación fragilidad muy grave y me da un puntaje de 8. Y ya cuando el paciente está llegando a la etapa final de su vida, tenemos que se cataloga como un enfermo terminal y se da un puntaje de 9. Dentro de ello es la puntuación, me va a ayudar a que todo paciente con demencia se considera un paciente frágil y el grado de fragilidad corresponde con el grado de demencia. Si hablamos de una demencia leve, tenemos fragilidad leve con puntaje de 5. Si hablamos de una demencia moderada, ya estamos hablando de una fragilidad moderada con los pacientes que están con puntaje 6 y de demencia grave de 7 hacia arriba. Dentro de ello también tenemos de que hay síndromes geriátricos por lo cual el paciente llega a urgencias. Por ejemplo, como inestabilidad, incontinencia, infecciones, tenemos algunas inmunodeficiencias, vamos a tener alteraciones en vistas y oídos, estreñimiento, que es lo muy común, depresión e insomnio, que el paciente no pueda conciliar el sueño, que no quiera comer, que tenga alguna inestabilidad o caídas, ¿no? Que es lo más común en esta etapa de la vida. Ya entrando a las urgencias en sí, por lo cual el paciente geriátrico o en este caso el paciente anciano llega a lo que es urgencia, tenemos las emergencias hipertensivas. Dentro de ello, por ejemplo, pacientitos que llegan con presiones o crisis ya hipertensivas, ¿no? En valores altos, de por sí ya son con antecedentes de hipertensión donde tenemos que la hipertensión en la presión sistólica es por encima de 140 y en la presión diastólica más de 90, ¿no? Pacientitos que a veces llegan con 200, 180 sobre 110, ¿no? Dentro de la emergencia hipertensiva, mayormente estos pacientitos que llegan con presiones altas, hay un daño de órgano blanco, mayormente llegan inconscientes o llegan desorientados, ¿no? Tener en consideración que estos pacientes, adultos mayores, que de por sí ya tienen mayor riesgo de complicarse, sumado a eso, a una emergencia hipertensiva, son potencialmente mortales. Por lo tanto, la intervención debe ser inmediata y meticulosa para poder yo reducir lo que es la presión, considerando que no se baja de golpe lo que son los valores de la presión arterial. Lo ideal es ir bajando el 20% en las primeras horas y luego ya mantenerlo a un valor considerable hasta que el paciente pueda estar consciente porque también hay que valorar el daño de órgano que pueda presentar. Dentro de ellos, por ejemplo, pacientitos que pueden llegar con alteraciones de la visión, cefaleas, tinnitus, dolores torácicos, disnea, mareos u otros déficits neurológicos, ¿no? Mayormente en los pacientitos de la parte geriátrica, los pacientes ancianos pueden llegar con signos neurológicos focales, pueden haber alteración de pulso
O a veces, por ejemplo, emergencias llegan con este trastorno de conciencia. Mencionan que lo encontraron en casa, tirado en el piso, o paciente que, por ejemplo, vive solo y que no despierta, no tienen más datos de qué pudo haber pasado. De base y de mide es la presión, una presión de 200/100, ¿no? Dentro de ello, el mayor tipo de daño de órgano que puede presentar en pacientes en emergencia hipertensiva, a la cabeza tenemos lo que es el infarto cerebral, seguido de un edema agudo de pulmón, ¿no? También otras hemorragias intracraneales, suradanoideas, encefalopatías hipertensivas, que esto es, por ejemplo, una de las causas por la cual el paciente llega mayormente a urgencias. Dentro de ellos, ¿cómo se tiene que hacer el manejo en estos pacientitos, no? Lo primero, identificar cuál es el órgano o los órganos afectados que van a requerir otras intervenciones para lo que es la disminución de la presión arterial. Dentro de ello vamos a tener también que esto tiene que ser una vigilancia continua. Si es posible, se debería recibir antihipertensivos intravenosos. Sin embargo, eso no lo tenemos en nuestro medio para todos los puestos de salud ni centros de salud. Sin embargo, se pueden manejar con lo que hay al alcance para poder resolver esta emergencia hipertensiva, ¿no? Como les mencionaba, la meta general del tratamiento es ir disminuyendo lo que es la presión arterial media en 10 al 15% y no pasar más del 25% dentro de la primera hora, ya que esto me puede llevar al que el paciente se pueda complicar. Dentro de los medicamentos intravenosos que se pueden utilizar o también los tratamientos orales, tenemos a los inhibidores de los YECA, los ARA2, los beta bloqueantes, ¿no? Que son muy eficaces para poder controlar a los pacientes con crisis hipertensiva. Por ejemplo, el nitroprusiato sódico, la nitroglicerina, son muy buenos para este tipo de crisis de urgencias o emergencias hipertensivas, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay que definir bien cuándo es una urgencia, cuándo es una emergencia. Si nosotros enfocamos en lo que es emergencia hipertensiva, el paciente va a presentar síntomas, va a haber una elevación aguda de la tensión arterial, va a haber daño de órgano, va a necesitar hospitalización. Muchas veces el paciente va a requerir el ingreso a unidad de cuidados intensivos, la UCI, va a necesitar medicamentos endovenosos, colocación de una línea arterial, disminución de lo que son las presiones arteriales, ¿no? Ahora, muy diferente que en una urgencia nada más, el paciente puede no presentar síntomas o son mínimos. La tensión arterial sí está aumentada, pero no hay daño de órgano. Y acá mayormente el tratamiento es con vía oral, como se está viendo, que puede ser la captopril, el nifedipino, el labetalol, que son medicamentos que me va a ayudar, pero en las urgencias hipertensivas. Dentro de ellos, ¿cuáles son o cuál es el riesgo inmediatamente mortal o potencial que puede tener el paciente? Son los accidentes cerebrovasculares o las encefalopatías hipertensivas debido a la ruptura de vasos en el cerebro por la presión alta, ¿no? La insuficiencia renal aguda por el daño de los glomérulos renales, el infarto de miocardio debido a una sobrecarga del corazón y un edema pulmonar, ¿no? Estas son las cuatro complicaciones más común que puede tener el paciente geriátrico que presente lo que son una crisis hipertensiva. Dentro de otra motivo de urgencia que puede llegar el paciente geriátrico por emergencia es el dolor torácico, ¿no? Un dolor que a veces el pacientito mayor te lleva la mano al pecho o te menciona que tiene este dolor. Puede presentarse en cualquier momento, ¿no? En la región anterior del tórax. Es la causa más frecuente de consulta en el departamento de urgencia, ¿no? Y mayormente cuando tenemos este tipo de dolor torácico, nuestra primera hipótesis diagnóstica en este tipo de pacientes adultos mayores o geriátricos es descartar un síndrome isquémico coronario agudo a la cabeza, lo que es un infarto de miocardio. Tenemos
que tener en consideración que si el paciente geriátrico nos puede brindar información, tenemos que empezar a hacer una buena anamnesis, ¿no? Que nos diga cómo es el tipo de dolor. Sin embargo, si el paciente no es colaborador, no nos puede decir mucha información, lo ideal, lo primero es sacarle un electrocardiograma y también tratar de evaluar lo máximo posible, por ejemplo, los puntos a nivel del corazón, ver si hay algún tipo de soplo, ver cómo son los ruidos cardíacos, si son rítmicos, si son arrítmicos, si tienen buen tono o no tienen buen tono. Dentro de ello hay que tener en cuenta que si el paciente llega con dolor torácico a urgencia, tenemos causas cardíacas y causas extracardíacas, ¿no? A la cabeza, como les decía, algún infarto de miocardio, algún tipo de angina. Dentro de ello también puede presentar pericarditis, miocarditis, prolapso de válvula mitral y extras cardíacas. También tenemos los pacientes con esofagitis, úlcera péptica, enfermedad musculoesqueléticas, la propia ansiedad, la hiperventilación, neumonías, neumotoras o síndrome aórtico agudo. Dentro de ello también acá hay un cuadrito que se presenta los diferentes tipos de dolores y cómo yo voy a diferenciar uno del otro. Por ejemplo, si tengo un paciente con una angina, mayormente el dolor es a nivel centrotorácico o epigástrico, que va a ser mayormente irradiado lo que es el brazo, la mandíbula. Puede ser un dolor opresivo, urente, desencadenado por esfuerzo o reposo. Acá es muy conocido identificar el tiempo. Si es menos de 20 minutos, es un dolor anginoso. Si es más de 20 minutos, yo ya tengo que sospechar que el paciente puede estar presentando un infarto agudo de miocardio, ¿no? Si es que el dolor mejora con algún tipo de medicamento o estando en reposo y si hay algún síntoma asociado, por ejemplo, si hay sudoraciones, náuseas, malestares generales, síncope o disnea. ¿No? A diferencia de, por ejemplo, un paciente con un síndrome ansioso, puede simular mucho un dolor a nivel centrotorácico o epigástrico, un dolor opresivo o punzante, ¿no? Que mejora con ansiolíticos y que puede presentarse hiperventilación, nerviosismo o disnea, ¿no? Esto es muy importante tener en cuenta que en los pacientes que estén lúcidos, que estén, que no tengan demencia senil, nos van a aportar este tipo de información. Sin embargo, en pacientes con demencia senil, en pacientes que están postrados por largo tiempo, pacientes que no ayudan a dar una buena información, tenemos que sospechar solamente con la poca información que tenemos, ¿no? A veces el pacientito mayorcito se lleva la mano a nivel del pecho, hay gestos de dolor, entonces yo tengo que pensar de un dolor torácico y descartar las posibles causas, ¿no? Realizar una evaluación inicial, que lo más importante es ver cómo están los signos vitales, cómo está la presión arterial, la frecuencia cardíaca, si vemos si el paciente está diaforético o no, si es que, por ejemplo, al momento de evaluar hay algún tipo de rigidez a nivel de lo que es la mandíbula o un otro síntoma que puede estar presentando. Asimismo, es importante conocer los antecedentes, si el paciente es hipertenso, si toma algún tipo de medicamento, qué estuvo haciendo cuando apareció el dolor. Dentro de ello, por ejemplo, si el paciente llega a lo que es la emergencia, ¿no? Con sospecha de un dolor torácico, hablando de un paciente geriátrico, tenemos que hacer una exploración adecuada del paciente, una buena anamnesis, tanto al familiar, si es que me puede brindar la información, o al propio paciente. Tengo que realizarle su EKG, identificar si hay alguna alteración, si hay un aumento del cemento ST o ST o la onda T negativa, poderle solicitarle algún tipo de de exámenes, como por ejemplo las troponinas, ver si este es un dolor típico o si es un dolor no coronario. Poder solicitarle algún tipo de exámenes de imágenes también, si es que vemos de que el paciente hay alteraciones en electrocardiogramas, ¿no? Dentro de ello es ver también
Si el paciente presenta de por sí estas alteraciones electrocardiográficas, ¿no? Hay un aumento del segmento ST, hay una onda T, hay dolor persistente, ha salido alterados los biomarcadores cardíacos, ¿no? Que esto van a tener que ser tomados a horarios, séricos, biomarcadores, para ver si hay una disminución de lo que son las troponinas y poder ver si ya el paciente tiene un diagnóstico definitivo de un daño miocárdico, ¿no? Dentro de ello, lo que me va a ayudar a yo poder diagnosticar o sospechar en una primera instancia de un infarto agudo de miocardio es la clínica, ¿no? Las alteraciones electrocardiográficas, por ejemplo, los cambios isquémicos, las apariciones de las ondas Q patológicas, las elevaciones de los segmentos ST. Dentro de ello, por ejemplo, es muy importante que los pacientes que presentan dolor torácico sean atendidos inmediatamente. Si estamos en algunos hospitales, estos pacientes pueden pasar directo a trauma shock porque tenemos que poder evaluarlo inmediatamente, con rapidez, tratar de sacar los exámenes necesariamente que tenga el paciente a la mano y también lo más rápido posible. A la cabeza, todo paciente que pueda sospechar de un infarto agudo de miocardio, solicitarle lo que es su EKG. En el adulto mayor, también su EKG, ¿no? Dentro de ello, tener conocimiento que el infarto agudo de miocardio es conocido como un ataque al corazón, que es la necrosis, es decir, muerte del tejido miocárdico, causado por una interrupción súbita y prolongada del flujo sanguíneo coronario por causa de una obstrucción total o parcial de la arteria coronaria, ¿no? Dentro de ellos hay que tener consideración que hay una clasificación de infarto agudo de miocardio. Por ejemplo, en el tipo 1 tenemos alima espontáneo, que mayormente es por la ruptura, ulceración o fisura o erosión de la placa aterosclerótica. Tener en consideración que las pacientes adultos mayores presentan con mayor tendencia estas placas a nivel de las arterias, ¿no? Al romperse esa placa, vamos a tener la producción de un trombo intraluminal a nivel de las arterias coronarias, lo que me va a llevar a que haya una disminución del flujo sanguíneo a nivel miocárdico y por ende una embolia distal, ¿no? Por lo tanto, al ver este tipo de mecanismo, me va a llevar a una necrosis de los miocitos. Otro tipo de clasificación tenemos el tipo 2, mayormente que es secundario a un desequilibrio isquémico. Y el tipo 3 vamos a tener el infarto de miocardio que produce la muerte cuando no se dispone de biomarcadores. Mayormente acá son síntomas sugestivos de isquemia o nuevos cambios isquémicos en el electrocardiograma que se puede sacar, ¿no? Tenemos el tipo 4 que se subdivide en tipo 4A, 4B. En el 4A, que es el infarto de miocardio relacionado con la intervención coronaria percutánea. Dentro de ello, el paciente puede presentar síntomas sugerentes de isquemia miocárdica, nuevos cambios isquémicos en el electrocardiograma, hallazgos angiográficos consistentes con una complicación de algún procedimiento que está teniendo el paciente. Y dentro de lo que es el tipo 4B es mayormente relacionado con la trombosis del stem. Y en el tipo 5 es cuando el paciente presenta un infarto de miocardio relacionado con cirugías de revascularización coronaria, ¿no? Dentro de ello, como les explicaba, el infarto agudo de miocardio es el desencadenante principal, la presencia de una placa aterosclerótica que me va a llevar a que esto haga un trombo, luego un émbolo, por lo tanto se va a activar todo lo que es el proceso inflamatorio, las plaquetas circundantes, va a haber una mayor adhesión y agregación plaquetaria, lo cual se organiza todo en trombo, como les mencionaba, y llegan a ocluir lo que son las arterias principales, en este caso las arterias coronarias. Por lo tanto, va a haber una disminución del flujo sanguíneo y a nivel de las células del corazón, que son los miocitos, va a haber una muerte celular. Dentro de ello, vamos a tener que esta muerte celular de las células del miocardio va a ser por la prolongada isquemia
¿no? Mayormente se tarda 20 minutos o menos en producirse la muerte celular. La necrosis completa de las células miocárdicas requiere por lo menos de 2 a 4 horas, dependiendo si el paciente presenta circulación colateral en la zona de isquemia o si hay una oclusión persistente de lo que son las arterias principales del corazón, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una imagen, mayormente es cuando ya hay una oclusión por un coágulo, parte de lo que es un trombo, ¿no? De la placa aterosclerótica a nivel de las arterias, no hay un buen flujo sanguíneo y por lo tanto el músculo del corazón se puede llegar a infartar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La edad mayor de 65 años, es decir, pacientes geriátricos, el sexo masculino, antecedente de hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes mellitus, consumo de tabaco, también haber tenido un infarto de miocardio previo o tener patologías de insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico por literatura? Un dolor torácico con una duración de 20 minutos a más, irradiación del dolor del cuello, la mandíbula, el brazo. Puede también presentar dolores a nivel de epigastrio o interescapular, una historia previa de enfermedad coronaria. El dolor puede ser no intenso y en pacientes ancianos, diabéticos, posoperados o críticos son frecuentemente otras presentaciones, los que les decía, ¿no? Como fatiga, disnea, mareos o síncopes. Muchas veces, presentan este tipo de sintomatología y uno pasa por alto y no sospechamos que en el paciente adulto mayor o en los pacientes ancianos el presentar cansancio, dificultad respiratoria también se puede asociar con un infarto agudo de miocardio. Dentro de ello también vamos a tener pacientes pueden presentar hipotensión, bradicardia o también el otro extremo, hipertensión o taquicardia. El diagnóstico es rápido, lo más que tenemos a la mano es el electrocardiograma que me va a permitir identificar si hay alguna alteración de algún segmento AST, si va a estar elevado o no elevado, si hay ondas T, ¿no? Si hay ondas Q patológicas, asimismo exámenes de laboratorio como troponinas, que me va a ayudar a identificar si el paciente está infartado o no a nivel electrocardiográfico, como están visualizando en las imágenes. Mayormente hay en los pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación de ST, propiamente la elevación ST. Una disminución de lo que es la onda R y la aparición de la onda Q. Asimismo, todos los cambios en los pacientes no son inmediatamente. Por eso es que en los pacientes con infarto agudo de miocardio se deja electrocardiogramas horarios. Al inicio, por ejemplo, puede evidenciarse la elevación de ST. Después de 1 o 2 días puede ver una inversión de la onda T y Q profunda. Después de los días puede haber una normalización del segmento ST o una inversión de la onda T. Y después de semanas, ya solamente, como vemos, es muy diferente a lo que se presenta en horas, ya no hay la elevación de ST, pero sí hay una persistencia de lo que es la onda Q, lo que son las troponinas, ¿no? Tenemos la troponina T y la troponina I. Ambos son altamente específicos, pero tener en consideración los tiempos de aparición. La troponina T, yo puedo sacarle o salir patológico dentro de las 3 a 4 horas, ya empieza a salir positivo. El tiempo de vida es hasta los 10 a 14 días. En cambio, la troponina I, a partir del cuarto al séptimo día puede salir positivo. Después de esto ya se puede negativizar. Por ende, lo recomendable es siempre solicitar al paciente la troponina T. El CMK MB, tenemos que es menos específico, el tiempo de vida solamente es de 24 a 36 horas que nos pueda dar positividad. Luego ya se negativiza. Y la mioglobina, que es más agudo, no es tan específico, que se dan dentro de lo que es 12 a 24 horas, ¿no? El manejo del paciente con lo que es infarto agudo de miocardio es tener en cuenta la terapia antiplaquetaria, lo que es la aspirina, los inhibidores de lo que son los receptores,
de ADP, por ejemplo, el clopidogrel, que es muy conocido en nuestro medio, heparinización si el paciente lo requiere, por ejemplo, a veces se utiliza la enoxaparina. En otros, digamos, instancia, en otras ciudades grandes como Lima, que tienen todo a la mano, tienen especialistas, tienen exámenes que me permiten visualizar a nivel de qué arteria está el daño, ¿no? Puedo utilizar yo ya fibrinolíticos con el alteplase, que es lo más común. Dentro de ellos también hay que tener en cuenta que para que yo haga una fibrinolisis exitosa en mi paciente, el paciente no tiene que haber tenido un ictus isquémico en los últimos 6 meses porque está contraindicado. La terapia antiplaquetaria sin terapia de reperfusión, ¿no? Pacientes que de por sí van a tomar su aspirina, su clopidogrel, si es que ya es un diagnóstico de un infarto agudo de miocardio, a veces esto lo toman de por vida, ¿no? Terapia anticoagulante, como la enoxaparina. Complicaciones, por ejemplo, que pueden presentar el síndrome coronario agudo con la elevación del cemento ST, que es lo más común, es a las primeras horas, ¿no? Puede presentar otro infarto, que es lo más común que se puede esperar. También va a depender mucho que a nivel de qué cara está el infarto para ver qué tanto de riesgo tiene el paciente. También hay que diferenciar, como les mencionaba, en los adultos mayores, este infarto agudo de miocardio se puede presentar con disnea. Entonces tenemos que ver si esta disnea es de un origen cardiológico o no cardiológico. Si es cardiológico, ver los antecedentes personales de cardiopatía, ver si el paciente presenta algún signo de congestión venosa. Si es el electrocardiograma, se presenta con anormalidades. Si tenemos, por ejemplo, el ProNB, de valores elevados para ver cómo está ese corazoncito. Y vemos si es que esta disnea es de origen no cardiogénico o no cardiológico, mayormente no va a haber alteraciones del EKG, ¿no? Otra de las urgencias geriátricas son las taquicardias supraventriculares, que mayormente los pacientes llegan con taquicardias de más de 100 latidos por minuto, ¿no? Donde vemos que hay alteraciones de electrocardiogramas, como vemos en el segundo el EKG. Es muy importante, como le mencionaba, que a todo adulto mayor que llega por emergencia, sacarle su electrocardiograma. Dentro de ellos hay que tener en consideración que lo que más presenta el paciente adulto mayor son las palpitaciones, ¿no? Pueden presentar mareos, disnea y dolor torácico. ¿Cuál es el manejo? Mayormente es de un manejo urgente, según el estado hemodinámico del paciente. En algunos es necesario hasta la cardioversión eléctrica, que es el tratamiento de elección en los pacientes con inestabilidad hemodinámica. Por ejemplo, pacientitos que presentan alteración de sensorio, pobre relleno capilar o una hipotensión. A veces es recomendable ahí el manejo de estas taquicardias supraventriculares son lo que es la parte del masaje vagal, ¿no? Que es una maniobra rápida que en muchas oportunidades da bastante digamos, respuesta en los pacientitos que llegan a emergencia. Ahora, si a pesar de esto, el paciente no responde en emergencia, yo ya tendré que colocar, algunos bolos endovenosos del medicamento que me ayude a disminuir las frecuencias cardíacas alteradas de mi paciente. Por ejemplo, en la cabeza tenemos la adenosina, ¿no? Que este es un medicamento para tratar la mayoría de lo que son las taquicardias supraventriculares. Es eficaz para revertir lo que son las alteraciones de las frecuencias cardíacas. Se coloca rápido. Se coloca al paciente lo recomendable en una posición de Trendelenburg antes de administrar el fármaco. Se coloca un bolo inicial de 6 miligramos, ¿no? Que tiene que ser administrado de 1 a 3 segundos, seguido por un bolo de solución fisiológica. Luego de eso se puede repetir una segunda dosis de 12 miligramos en 1 a 2 minutos y una tercera dosis de 12 miligramos nuevamente de 1 a 2 minutos.
Dentro de lo que es la miadorona, tenemos también hay un fármaco que es muy importante para poder yo tratar lo que son las arritmias, ¿no? Dentro de eso sí hay que tener en consideración que estos pacientitos hay que tratarlos, digamos, con pinza, porque a veces el medicamento que es muy bueno para una patología me puede alterar otra patología de fondo que pueda tener en el paciente adulto mayor, ¿no? Tenemos los betabloqueantes que me va a ayudar mucho también a disminuir las taquicardias supraventriculares, ¿no? Dentro de ellos a la cabeza el atenolol, el propanolol, que me va a administrar en todo paciente con presunto también infarto de miocardio y alguna angina inestable, ¿no? No hay contraindicación para poder yo administrar este tipo de medicamento. Tenemos también otra urgencia o emergencia propiamente ya geriátrica, que es mayormente la parada cardiorrespiratoria, ¿no? Paciente que puede estar hospitalizado, ahí en nuestro hospital y presenta un paro cardíaco o un paro cardiorrespiratorio. O paciente que es traído mencionando que tenía, por ejemplo, dolor en el pecho, probable un infarto agudo de miocardio, pero que el momento que llega no hay ningún signo vital, ¿no? O no hay frecuencia cardíaca marcable, pero sí hay respiraciones, o sea, estamos frente a una parada cardíaca o viceversa. El paciente llega a emergencia con lo que son un pulso, sin embargo no hay mecánica respiratoria, no hay respiraciones, entonces estamos frente a una parada cardíaca o una parada respiratoria si fuera que el paciente no, no hay lo que son la parte respiratoria propiamente evidenciable a lo que es emergencia, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer si estamos frente a una parada cardiorrespiratoria, confirmar la seguridad de la escena, pedir digamos, ayuda si fuera necesario y evidenciar si el paciente tiene pulso o respira. Si es que no tiene pulso o no respira, inicio con presiones torácicas, 30 compresiones, 2 ventilaciones y la utilización del dedo. Este manejo de soporte vital básico, probablemente ya muchos de ustedes lo han visto, otros lo van a ver, ¿no? Este es un tema aparte, pero de por sí, teniendo una información básica como les estoy dando ahorita, ya para que ustedes se puedan enfocar o ver qué hacer si estamos frente a este tipo de urgencias o emergencias, ¿no? Dentro de ello, ver lo que es el RCP. Hago lo que son 30 comprensiones, 2 ventilaciones. En cada tipo de ciclo voy verificando si el paciente respira o tiene pulso. Si es que no, veo si es un ritmo desfibrilable. Si es que es este ritmo desfibrilable, administro una descarga. Luego de ello, reanudo lo que es el RCP por 2 minutos más y voy comprobando el pulso, ¿no? Si es un ritmo no desfibrilable, entonces reanudo lo que es RCP de inmediato, 2 minutos más que dura el ciclo y vuelvo a evaluar si respira o tiene pulso el paciente. Ya si es que vemos que estamos en un hospital y tenemos los medicamentos, y tenemos personal especializado, ¿no? Que esté capacitado, entonces yo puedo dar un soporte vital cardiovascular avanzado, ¿no? Dentro de ello, inicio con el RCP, administro oxígeno, conecto un monitor desfibrilador, veo si el paciente estamos en una fibrilación ventricular o en una taquicardia ventricular sin pulso, ¿no? Inicio lo que son descargas eléctricas, luego de ello continúo 2 minutos de RCP, si es posible obtengo un absceso intraóseo, nuevamente evalúo si el ritmo es desfibrilable, si sí es, aplico otra descarga, vuelvo a continuar mis 2 minutos de RCP, voy a administrar ya lo que es la adrenalina cada 3 a 5 minutos. Vuelvo a evaluar a mi paciente si el ritmo es desfibrilable, vuelvo a aplicar otra descarga, continúo con mis 2 minutos de RCP, si es necesario administro lo que es amiadorona o lidocaína y también trato lo que son las causas reversibles si es que hubiera, ¿no? Si vemos que mi paciente entra en asistolia, yo puedo ya administrarle lo que es adrenalina.
Seguido de ello, inmediatamente que va pasando la licenciada su adrenalina, yo inicio mis 2 minutos de RCP, ¿no? Sigo administrando mis adrenalinas de cada 3 a 5 minutos. Voy evidenciando, evaluando el paciente cada ciclo de 2 minutos de RCP. Veo si el ritmo es desfibrilable. Si no fuera desfibrilable, continúo mis 2 minutos de RCP, vuelvo a evaluar y sigue todo un ciclo hasta que el paciente me responda, ¿no? Dentro de ello hay que tener en cuenta que durante las maniobras de reanimación es importante que el personal identifique cuáles son las causas o cuál es la posible causa de que, por qué el paciente llegó a una parada cardiorrespiratoria. Ver si es que es por hipovolemia, si es por hipoxemia, por una acidosis, una hipopotasemia, una hiperpotasemia o una hiponatremia, ¿no? Si presenta neumotórax a tensión, si hay taponamiento cardíaco, si hay trombosis pulmonar o trombosis coronaria. Dentro de ello, por ejemplo, en la cabeza tenemos lo que es la hipovolemia, ¿no? Pacientitos adultos mayores que pueden presentar alguna caída, algún trauma, hemorragias gastrointestinales, a veces que no se evidencian lo que son la pérdida de sangre a nivel de las heces. Puede también ver rotura de aneurisma de la aorta, ¿no? Dentro de ello también vamos a tener la hipotermia, mayormente en pacientes en situaciones extremos de que no tienen un buen, digamos, cuidado, personas que están sin un buen, digamos, medio para que puedan, abrigarse. Eso también puede ocurrir en los adultos mayores o en los indigentes. Dentro de ello, por ejemplo, pueden presentar algún trauma penetrante, alguna caída, también golpe a nivel del tórax anterior, alguna intoxicación en algunos pacientitos. También otra patología muy común en los adultos mayores o en los pacientes geriátricos, tenemos la insuficiencia cardíaca, ¿no? Que se define como la incapacidad del corazón para aportar oxígeno a los tejidos para cubrir los requerimientos metabólicos. Dentro de ellos hay que tener en cuenta que la insuficiencia cardíaca es de rápida instauración, presenta síntomas y signos que requieren atención médica inmediata. Los pacientes mayores de 65 años presentan un mayor ingreso hospitalario por lo que es la insuficiencia cardíaca, aumentando lo que es la mortalidad entre 9,2 a 14,5% al año, ¿no? Dentro de ello hay que considerar si el paciente ya ingresó por una insuficiencia cardíaca, dentro de los 12 meses puede presentar otro tipo de ingreso por insuficiencia cardíaca de emergencia. Inclusive las tasas dicen que los reingresos por este tipo de patología es del 32,6%. Dentro de ello es muy importante hacer los que les mencionaba desde el inicio, una buena anamnesis, una exploración física, sacarles si tenemos a la mano un electrocardiograma, una ecocardioscopía, tal vez esto no va a poder ser posible porque en todos los hospitales no los tenemos, una ecografía pulmonar. También sacarle radiografía de tórax, tomografía si tuviera o una coronariografía, ¿no? Pero siempre, como les recomiendo, lo que más tenemos a la mano y lo que nos va a servir es la identificación del EKG, ¿no? Que es lo más básico y lo que podemos definir si el paciente podemos ayudarlos o no. Dentro de ello vamos a tener que cuando sospechar de una insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? Ver si el paciente presenta una presión arterial sistólica menos de 90, si utiliza algún inotropo, o sea, algún diurético, si el paciente necesita también oxigenoterapia. Tenemos que aquí dentro de las causas que pueden presentar una insuficiencia cardíaca tenemos el síndrome coronario agudo, emergencias hipertensivas, arritmia o causa mecánica aguda o inclusive alguna embolia pulmonar. Si el paciente presenta signos de insuficiencia cardíaca aguda, yo tengo que buscar las causas para ir tratando y se me sea más fácil si es que yo ubico la causa, trato la causa y por ende el paciente va a tener una mejor mejoría, ¿no? Dentro de ello, tengo que ver la estabilidad hemodinámica. Si tiene estabilidad y encuentro signos de congestión como edema, como anasarca, puedo indicarle furosemida de 20 a 40 miligramos endovenoso de 1 a 2 veces por dosis.
previo al tratamiento que pueda recibir. Pero siempre este tipo de medicamentos de furosemida tienen ustedes que evaluar lo que es la diuresis. Si el paciente orina o no orina, me va a depender mucho de qué dosis yo voy a manejar. Igualmente, tengo que sacar mi balance hidroelectrolítico de 24 horas. Asimismo, ver que el pacientito puede eliminar el sodio en la orina, ¿no? Y voy a ir evaluando y según ello voy a ir indicando si es que continúa o no con diuréticos. A la principal, por ejemplo, el diurético más utilizado, la furosemida, ¿no? Que mayormente su lugar de acción es en la asa de Henle, que es transportador del sodio y cloropotasio, ¿no? Pero tener cuidado porque este tipo de medicamentos me puede ocasionar hipovolemia, hipopotasemia, una alcalosis metabólica, hipomagnesemia, hipocalcemia e hiperglucemia, ¿no? Otros medicamentos que me pueden ayudar, la hidroclorotiazida, ¿no? La espironolactona, que es un diurético ahorrador de potasio, pero ¿cuál es su efecto adverso? Propiamente como es ahorrador de potasio, me puede llevar a una hiperpotasemia. Luego de otra ingreso muy común de urgencias geriátricas, tenemos las respiraciones inadecuadas, ¿no? Que a veces el cuidador o algún familiar te dice, mi papá, mi mamá o el pacientito, el ancianito, estaba respirando bien, pero de la nada su frecuencia respiratoria está fuera de rangos normales, está taquineico, ellos te dicen respira muy rápido, ¿no? Se le hunden las costillas, a veces con ese término te lo dicen los familiares o la gente, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que identificar si tenemos este tipo de pacientes en urgencia? La frecuencia. Si estamos en extremos de mayor de 20 respiraciones por minuto, si vemos que el ritmo como es, la profundidad, si es que también al momento de yo auscultarlo al paciente veo ausculto sonidos respiratorios si están disminuidos o ausentes, cómo es la expansión torácica, cómo es el esfuerzo, si utiliza uso de músculos respiratorios o no, músculos accesorios. También al momento de la evaluación, si encuentro una piel fría, cianótica y si el paciente está diaforético, ¿no? Tenemos una ventilación respiratoria en pacientes adultos, cuando el tórax se eleva y desciende, cuando hay una frecuencia respiratoria correcta, desde 14 hasta 20 y el pulso se normaliza. Pero vemos que la ventilación respiratoria es inadecuada cuando éste no se eleva ni desciende, cuando la frecuencia respiratoria está muy rápida o muy lenta y cuando el pulso no se normaliza, ¿no? Mayormente puede presentar dificultad respiratoria, como la necesidad de falta de aire, una disnea o una falla respiratoria completa, una apnea, ¿no? Dentro de ello, el paciente puede ocurrir que haya una obstrucción parcial o total de la vía aérea superior o inferior. ¿Qué es lo que tengo que evaluar? Lo que es el estado mental del paciente, la posición del paciente, la expresión también de los gestos de la cara del paciente, porque a veces, como no hablan este tipo de pacientitos, no te pueden dar mucha información, pueden presentar algún gesto de dolor, ¿no? Ver lo que es la piel, la membrana sin las mucosas, ver si hay alguna elevación y descenso del tórax. Dentro de ellos también ver si el paciente presenta algún tipo de ansiedad, agitación, ¿no? Ver cómo está el pulso, ver si es que hay cambios de color en la piel. Hay que tener en cuenta que en niños y lactantes el pulso puede estar ligeramente lento, ¿no? Esa es una comparación adicional de lo que es el tema que estamos hablando, pero también en pacientes, geriátricos, los pulsos mayormente están disminuidos, pero si el paciente empieza a presentar un pulso rápido o irregular, ya es porque está alterado, ¿no? Ver si hay crépitos, ronquidos, tos, sibilancia, si hay imposibilidad para hablar, si hay alteración del estado mental, si hay aleteo nasal, si por ejemplo el paciente hay una respiración con los labios fruncidos, ¿no? Como vemos en la imagen, por ejemplo, un adulto mayor, ¿no? Si vemos si hay signos de respiración inadecuada, hay alguna entonces patología a nivel del aparato respiratorio. Por ejemplo, acá vemos lo que es el aleteo nasal,
cianosis de las mucosas, una opresión torácica, uso de musculatura accesoria, los tirajes, ¿no? También se puede ver los labios fruncidos en la exhalación. Se puede, si el paciente lo evaluamos, se puede presentar algún tipo de tos, algún tipo de sonido a la evaluación del aparato respiratorio, ¿no? Sibilancias, estertores, y también alguna alteración del estado, mental. Dentro de ello hay que ver si el paciente lo identificamos como una atención prehospitalaria o una, atención hospitalaria propiamente. Otra patología por la cual también llegan a veces los pacientitos a emergencia es cuando tienen respiraciones muy rápidas o profundas, ¿no? Están hiperventilando. Muchas veces esto se asocia a crisis de ansiedad o pánico, ¿no? Sin embargo, también hay momentos que se pueden asociar a otros tipos de lo que son patologías. Hay que ver si hay algún tipo de signos y síntomas que acompañan a este tipo de cuadro clínico que puede presentarse, ¿no? Otra patología común, que el cual llega a emergencia de los pacientes es por probable accidentes cerebrovasculares, ¿no? Que vamos a tener acá los isquémicos y los hemorrágicos. Mayormente se tiene que los isquémicos se dan en un 85% y un 15% los ictus o ACV hemorrágicos. Dentro de ello vamos a tener que esta es una urgencia neurológica, ¿no? El paciente, a veces, muchas veces te refiere el familiar, ¿no? Paciente que caminaba, que estaba en su casa, no sé, dirigiéndose al baño y de un momento a otro lo encuentran tirado en el piso, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que pensar en los pacientes geriátricos es de un ACV, ¿no? Luego de ello, ya durante la evaluación, descarta si es hemorrágico o isquémico. Dentro de lo que es el ictus hemorrágico es del 80 al 85%, mayormente es por causa de aterotrombótico o por causa de cardioembólico. Aterotrombótico mayormente cuando hay una enfermedad de la arteria, como aterosclerosis, en donde se va a cerrar el vaso y va a haber la formación de trombos, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Que el paciente tenga hipertensión arterial, diabetes, colesterol incrementado. Y cardioembólico es cuando esta placa de ateroma forma su trombo y sale, ¿no? El émbolo. Por lo tanto, el trombo se forma en las cavidades del corazón y cuando se suelta se forma un émbolo o coágulo que viaja a la sangre hasta llegar a alguna arteria del cerebro, ¿no? ¿Cuál es la causa más común? La fibrilación auricular. Dentro de lo que es el ACV hemorrágico, tenemos la ruptura de una arteria, ¿no? Esto se da dentro del 15%, o la ruptura de un aneurisma. Dependiendo qué arteria afecta, es el cuadro clínico del paciente. Por ejemplo, si es la alteración a nivel de lo que es la arteria cerebral anterior, el paciente va a presentar disminución de la actividad psicomotora y hemiparesia, ¿no? Si es arteria cerebral media, vamos a ver pérdida de la visión, dificultad del lenguaje y hemiparesia y hemipoestesia. Pero si vemos que es la arteria cerebral posterior, mayormente el paciente va a presentar lo que es la pérdida de visión o disartre. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Vamos a tener factores de riesgo modificables y no modificables. No modificables, la edad avanzada, el sexo masculino, la raza y los antecedentes familiares. Los modificables, bueno, en caso de los pacientes ancianitos, no hay mucho más que modificar porque ya prácticamente están en una etapa de su vida donde ya pues probablemente no utilizan tabaco, ¿no? Pero sí podemos modificar la parte del estrés, que es un factor de riesgo, ¿no? Controlar sus patologías, tanto cardíacas como la diabetes o algún otro tipo de patología que puede influenciar a que el paciente pueda desarrollar su ACV. La medicación también tener cuidado, la alimentación que no sea muy rica en lo que es las grasas, ¿no? Dentro de lo que es el ACV hay una escala para yo poder evaluar rápidamente, que es la escala de Cincinnati,
que me va a permitir ver si hay alguna desviación de la comisura labial, si hay debilidad de extremidades superiores, si hay alteración en el habla del paciente, ¿no? Hay otro que es el FAS, que me va a ayudar a reconocer fácilmente, ¿no? Si hay alguna alteración a nivel de los gestos de la cara, si vemos alguna debilidad de los miembros superiores e inferiores, si hay alguna alteración al hablar y el tiempo que aparecen los síntomas, ¿no? Por ejemplo, en los mayorcitos puede evidenciarse una brusca pérdida de fuerza o parálisis de un lado del cuerpo, ¿no? A sensibilidad o acortamiento, digamos, la pérdida de un lado del cuerpo de la cara. Puede presentar pérdida brusca de la visión en uno o en ambos ojos, dificultad para hablar, inestabilidad, incapacidad para caminar y dolores de cabeza, bueno, intensos. Tener en cuenta que afectan solo un lado del cuerpo y mayormente es contralateral, es decir, según la localización del cerebro, del accidente cerebrovascular, voy a ver mi lado lesionado. Hay una tablita acá que les dejo para que puedan ustedes revisar con más detalle cómo yo puedo identificar entre un ACV isquémico y hemorrágico desde la parte de los síntomas, ¿no? En el isquémico puede ser súbito, pero va a evolucionar en horas. A diferencia que el hemorrágico es un poco más súbito, el deterioro es más rápido y hay pérdida de conciencia inmediata. Y también el riesgo de muerte es bastante alto, a diferencia que el isquémico sí puede el paciente sobrevivir más, ¿no? Hay que tener en cuenta que la tomografía cerebral es la que me va a ayudar a definir qué tipo de lo que es ACV tengo, ¿no? Y a nivel de dónde está mi lesión. También si tenemos a la mano se puede solicitar una resonancia magnética, que este es un examen más sensible y específico. Tener en consideración que también a veces puede llegar el paciente a emergencia con su cuadro clínico y sospechamos de un ACV, le sacamos una tomografía y porque no vemos nada lo mandamos a casa. No, eso no puede ser posible, porque así como ven en las imágenes, según como vaya aumentando las horas, los cambios a nivel de imágenes, a nivel cerebral, va a haber cambios, porque va a generar un edema, va a haber alteraciones de la masa a nivel del cerebral, ¿no? Por ejemplo, en las primeras horas puede no evidenciarse nada, después a partir de las 9 horas podemos ver algunos cambios de edema, en días ya podemos saber algunas imágenes hipodensas y lo que es ya al mes podemos saber algunas secuelas, ¿no? Por ejemplo, acá vemos la diferencia entre un ACV hemorrágico y un isquémico. En el ACV hemorrágico vemos imagen hiperdensas, o sea que se pintan de blanco. Y a diferencia es que en el ACV isquémico vemos lesiones hipodensas que se pintan de negrito, ¿no? Dentro de ello también vamos a tener que hay una escala de valoración, que es la escala MIX, donde voy a evaluar el nivel de conciencia en el paciente, su mirada, el campo visual, la apariencia facial, la apariencia a nivel de brazo, a nivel de lo que es la pierna, la dismetría, la sensibilidad, el lenguaje, la forma de hablar y también ver lo que es si hay alteración a nivel visual, táctil, espacial o corporal, ¿no? Dentro de ello, ¿cuál me va a ayudar a ver o qué yo tengo que tener logrado en mi paciente si estamos frente a un ACV? Lo que es los valores de la presión. Los valores de la presión, el valor objetivo es mantener por debajo de 180 sobre 100, ¿no? Tener medicamentos hipotensores endovenosos si son necesarios, obtener una temperatura óptima en valores de menos de 37. Tratamiento sintomático, las glucemias también no me puedo ir ni glucemias muy bajas ni glucemias muy altas, ¿no? Lo ideal es mantenerlo por debajo de 150. La saturación de oxígeno, no olvidar que un ACV tengo que tenerlo por encima del 95%. Por eso a veces es necesario colocarle por canula nasal 1 litro o 2 litros de oxígeno a los pacientes. Dentro de ello hay que, por ejemplo, este es un cuadrito resumen que tenemos que identificar lo que es la clínica sugerente del ictus, tenemos que estabilizar al paciente, hacer lo que es el ABCD,
¿no? Valorar con la escala del NICE que lo hemos visto, ver si es que estamos dentro de las primeras 4 horas o 4 horas y media o pasado las 4 horas y media, ¿no? Para ver el manejo. Si estamos frente a un ACV hemorrágico, el manejo tiene que ser un poco más rápido porque el paciente tiene alta probabilidades de fallecer, ¿no? Si es que estamos frente a un ictus isquémico, ver la probabilidad de los criterios de fibrinolisis. Ya esto se da en hospitales de mayor complejidad con especialistas, con los neurocirujanos o también los neurólogos que manejan esta parte, ¿no? Ver, tratar las hipoglicemias. Es importante que el paciente no haga glucosas menos de 50, menos de 75, porque puede afectar la parte hemodinámica del paciente, ¿no? Lo ideal es mantenerlo por encima de 50 miligramos por decilitros de glucosa. Identificar es muy importante dentro de las primeras también 4 horas de llegada de emergencia si estamos frente a un probable ACV isquémico, un ACV hemorrágico o también algo transitorio, que es conocido como TIA, ¿no? White, que es un accidente cerebrovascular transitorio. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el paciente de un momento a otro presentó alguna pérdida de conciencia, lo traen en emergencia, le sacan su tomografía inicial, a las 24 horas, 48 horas le sacamos un control, no se encuentra nada, paciente no presenta ya ninguna secuela, no hay disartria, no hay debilidad de miembros superiores e inferiores, es como si el paciente hubiera estado sano. Entonces, ese es un accidente transitorio. Dentro de ello, también hay que considerar que hay actualmente tablas de escalas para identificar si mi paciente tiene alto riesgo de ACV o no. Por ejemplo, se divide en riesgo alto, riesgo bajo, ¿no? O riesgo que hay que tener preocupación. ¿Y qué vamos a evaluar? La presión arterial, la fibrilación auricular como antecedente, si es que consume o no tabaco, los valores del colesterol, si tiene diabetes o no, si realiza actividades físicas, el peso, si tiene familiares con ACV. Otro cuadro clínico por el cual mi paciente ingresa a emergencia es el shock hipovolémico, ¿no? Mayormente los mayorcitos, el shock hipovolémico se da por pérdidas, ¿no? Que puede ser tanto sanguíneas o puede ser también por pérdidas gastrointestinales, algunas enfermedades diarreicas agudas que a veces no se dan cuenta los cuidadores y piensan que es algo normal. No hay reposición hidroelectrolítica adecuada por estas pérdidas y el paciente entra a un shock hipovolémico, ¿no? Tener en consideración que hay una triada mortal del shock hemorrágico si es que presenta el paciente, pues, ¿no? A veces politraumatizados o que los abuelitos se caen, ¿no? Y empiezan a sangrar internamente y no se dan cuenta los familiares. Puede tener hipotermia, acidosis metabólica y coagulopatías que me pueden llevar a la muerte, ¿no? Dentro de eso hay que clasificar el shock hemorrágico si estamos en grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. ¿De qué me va a depender? De la pérdida de sangre, los valores de pulso, de la presión arterial, de lo que es la prueba de rellenado capilar y la diuresis. Eso es muy importante, sacar cuántos mililitros por hora, ¿no? Para yo poder sacar cuántos mililitros por hora orina mi pacientito, es muy importante sacar la fórmula de flujo urinario, que es el peso, digamos, es todo lo que se recolecta de orina a un determinado tiempo, si son 24 horas, cuánto es el valor, entre el peso, entre las horas en la cual yo tengo esa diuresis, ¿no? Y ahí me sale. Los valores normales es de 0,5 a un cc por kilogramo por minuto que tiene que presentar de diuresis el paciente. También me va a ayudar mucho el estado del estado mental, considerando que los pacientes adultos mayores pueden tener algún tipo de alteración como demencia, ¿no? Eso me puede diferir un poco al momento de yo clasificar. Mayormente, como les mencionaba, puede presentar piel fría, llenado capilar lentos, ¿no? Al menos es necesario identificar el tipo de hecho hipovolémico, si es por pérdidas gastrointestinales, si es por pérdidas sanguíneas. Si es por pérdida sanguínea, el tratamiento es la transfusión de paquetes globulares o plasma
fresco, plasma fresco congelado si es que fuera necesario, y si es, por ejemplo, por pérdida gastrointestinal, lo que es la reposición hídrica. Otro también, shock cardiogénico, con lo cual puede ingresar el paciente de urgencia, paciente geriátrico, es cuando ya ha tenido un infarto agudo de miocardio y presenta alguna falla del corazón. Por lo tanto, disminuye el gasto cardíaco y disminuye lo que es el flujo sanguíneo, ¿no? El paciente puede presentar lo que es piel fría debido a lo que es la hipoperfusión y puede estar congestionado, puede presentar edema agudo de pulmón. Dentro de ello, el tratamiento mayormente es hacer que ese corazón trabaje. ¿Y con qué lo hago? Con inotrópicos positivos, no como la dobutamina, que hacer que el corazón bombee la sangre. Asimismo, si es que estamos hablando de que el paciente tiene edema agudo de pulmón o algún edema o anasarca, es muy útil utilizar lo que es los antidiuréticos como la furosemida, ¿no? Y tratar también la causa principal. Si es un infarto, entonces hacer una angioplastía coronaria para evitar que el paciente pueda presentar este tipo de complicaciones. Otra de las causas por la cual puede llegar un paciente geriátrico a emergencia, tenemos las crisis hiperglucemias o las crisis hipoglucémicas. Las hipoglucémicas son las más frecuentes que las hiperglicémicas. Sin embargo, no podemos dejar de lado las personas diabéticas mal controladas que pueden terminar en una cetoacidosis diabética o lo que es la parte de un estado hiperosmolar hiperglucémico, ¿no? Identificar que cada uno de ellos tiene su fisiopatología aparte, mayormente la cetoacidosis diabética es porque hay un déficit absoluto de la insulina, lo que me va a llevar a la conducción de actividades de la lipasa sensible de hormonas y por ende una descomposición acelerada de los triglicéridos en ácidos grasos libres, ¿no? A diferencia que aquí en lo que es el estado hiperesmolar hiperglucémico, va a existir concentraciones de insulinas adecuadas para inhibir la cetogénesis, pero no lo suficientemente altas para poder yo asegurar una captación adecuada de glucosa celular, ¿no? Y mayormente acá va a haber una hiperglucemia más aumentada que en lo que es una cetoacidosis. El cuadro clínico principalmente es que el paciente pueda llegar con síntomas de hiperglucémica, como por ejemplo taquicardia, hipotensión, deshidratación, respiración de Kussmaul y un aliento cetónico, ¿no? La mayormente por la que ingresa el paciente por emergencia es por la deshidratación. También hay una escala para yo identificar si mi paciente qué riesgo y mortalidad tiene al momento del ingreso, ¿no? ¿Qué voy a evaluar? Si el paciente presenta taquicardia, hipotensión, si tiene anemia, si está en estado de coma, si tiene antecedente de cáncer, si hay algún tipo de infección. Según la guía del ADA 2025, ha hecho unas modificaciones en relación a las valores para yo poder identificar si estoy frente a una cetoacidosis diabética o un estado hiperglucémico hiperosmolar. Por ejemplo, una cetoacidosis diabética antes el punto de corte era 250. Actualmente estamos con un punto de corte de más de 200 miligramos por decilitros o historia de diabetes, a diferencia que un estado hiperglucémico hiperosmolar es mayor de 600. Cuerpos cetónicos en la cetoacidosis, como su propio nombre lo dice, están presentes. El pH en la cetoacidosis la vamos a encontrar menos de 7.3 y en el estado hiperglucémico mayor o igual de 7.3. El bicarbonato en la cetoacidosis va a estar menos de 18 y en el estado hiperosmolar más de 15. La osmolaridad sérica va a ser variable en la cetoacidosis, pero en el estado hiperglucémico hiperosmolar va a estar más de 300. La presencia de cetonuria o cetonemia vamos a tener que en la cetoacidosis diabética va a estar presente y en el estado hiperglucémico hiperosmolar va a estar lo que es negativo o mínimo. Los criterios, vamos a ver el cuadro clínico, ¿no?
el paciente, si es que, digamos, como les mencionaba, está despierto o hay algún familiar que te pueda dar alguna información, puede decir que ha estado orinando mucho, ha estado con bastantes ganas de comer, ha habido pérdida de peso, ha habido vómitos, dolor abdominal. Sin embargo, si estamos con un paciente adulto mayor que no me da este tipo de información ni los familiares, yo puedo ver signos de deshidratación, mucosas secas, ojos hundidos, la respiración, que es la respiración de Kussmaul, que es una respiración forzada, ¿no? Dentro de ello también los exámenes de laboratorio que yo tengo que pedir es un AGA, lo que es examen de glucosa sérica, un examen de orina. El tratamiento mayormente es la optimización de volumen circulatorio, ver qué desequilibrio hidroelectrolítico tiene, la hiperosmolaridad, también reponer lo que son las pérdidas, ¿no? Tratar, sacarlo de este cuadro de deshidratación. El manejo mayormente es reanimación, la fluidoterapia y el manejo con insulina, ¿no? La insulina es la insulina regular, endovenoso, en bolo, en dosis de 0,1 unidad por kilogramo, seguido por una infusión continua. ¿Cuáles las metas de manejo? La reducción de cetonemia menos de 0,5 milimoles por litros por hora, tampoco, así como la crisis hipertensivas en los pacientes con cetoacidosis. No puede haber un manejo que yo quiera bajarle rápido los valores de cetonemia ni bicarbonato, ni subirle rápido el bicarbonato, ¿no? Siempre es incrementar en el bicarbonato 3 milimoles por hora. La glucosa capilar voy a ir disminuyendo poco por poco de 50 a 70 miligramos por decilitro por hora. Tampoco puedo colocarle demasiada insulina para pretender que, por ejemplo, un paciente con 400 de glucosa en menos de una hora ya me esté con 100, ¿no? Porque eso es perjudicial para el paciente. Que el potasio sérico lo mantenga en valores normales de 4 a 5,5. Y las metas en el manejo, en lo que es el estado hiperesmolar, tenemos que también la osmolaridad vamos a ir disminuyéndolo de 3 a 8 milismoles por hora. La glucosa también va a haber una disminución de 50 a 70 por hora, ¿no? Dentro de ellos, el manejo electrolítico es muy importante, ver cómo está el potasio, el fosfato, el bicarbonato e indicarle tratamiento. Otra de las urgencias geriátricas tenemos las hipoglucemias, es decir, la parte, digamos, que el paciente puede estar tratándose para su diabetes con insulina, a veces se coloca mucha dosis de insulina o toma muchos hipoglucemiantes en dosis muy alta, por ejemplo, los adultos mayores se olvidan qué pastillas toman y se pueden tomar 2, 3 dosis de hipoglucemiantes, entonces el paciente puede presentar lo que son hipoglucemias, ¿no? Tenemos acá también una subclasificación en hipoglucemias de nivel 1, que es la glucosa en sangre menos de 70 y las hipoglucemias nivel 2, que son las glucosas en sangre menos de 54, ¿no? Y el nivel 3, mayormente cuando es un estado o un evento hipoglucémico que requiere la asistencia de otra persona para administrar activamente carbohidratos, glucagón o acciones de reanimación. O sea, acá ya hay una alteración mayor del paciente. Y acá tenemos que tomar mediciones de glucosa plasmáticas, para poder ver y también al paciente tener una óptima recuperación neurológica, que son los síntomas más frecuentes que el paciente puede presentar, ¿no? Dentro de ello, tenemos la clasificación clínica, que puede mayormente ser con eventos hipoglucémicos, el paciente puede estar inconsciente, diaforético, y tenemos que sacarle un examen de glucosa. Eso siempre en emergencias se puede sacar un hemoglucotest, que es lo más rápido y el resultado también nos sale ahí mismo para poder nosotros identificar si estamos con hipoglucemia, reponerle la glucosa, en este caso con destroza el 5 o el 10%, y el paciente va a responder, ¿no? Dentro de ello, ¿cuáles son las causas más frecuentes? Como le mencionaba, en los adultos mayores, más que todo por fármacos, colocación inadecuada de las insulinas.
¿Qué cuadro clínico me va a presentar? Inestabilidad, falta de coordinación, somnolencias, debilidad, fatiga, nerviosismo, ansiedad, irritabilidad, sudoraciones, escalofríos, confusiones, delirio, inconsciente, hormigueo o entumecimiento. Esto va a depender mucho del estado basal del paciente, ¿no? Desde el inicio le mencioné que en los adultos mayores, pacientes geriátricos, los cuadros clínicos no son como tal, lo dice la literatura. A veces el paciente llega, digamos, con confusión del sensorio, trastorno sensorio, con tendencia al sueño. Puede ser desde una hipoglucemia, puede ser desde una sepsis, puede ser desde un shock séptico. Entonces, hay que no solamente pensar en una hipótesis diagnóstica cuando el pacientito llega así, sino tratar de ahondar más en posibles diagnósticos que puede tener, ¿no? En lo que es la hipoglucemia, tenemos la triada de Whipler, donde tenemos síntomas y signos compatibles con hipoglucemia, descenso glucémico evidenciado con lo que son los valores de la glucosa y desaparición de la sintomatología tras alcanzar la normalidad. Mayormente el tratamiento, si el paciente está todavía algo lúcido, es con alimentos ricos en glucosa. Pero si ya el paciente está soporoso, está inconsciente, está en coma, se tiene que colocar endovenoso destroza al 5% o 10%. En casos graves se puede administrar glucagon 1 miligramo por vía intramuscular o subcutáneas, ¿no? Si el paciente está con hipoglucemias relacionadas con administración de insulinas lentas, porque también ocurre que el paciente tiene tratamiento de insulinas lentas, entonces ahí el manejo sí tiene que estar hospitalario con una infusión de destroza a horario por unas 12, 24, 48 horas. ¿Por qué? Porque si el pacientito se colocó una lenta que dura 24 horas y llega a emergencia con una hipoglucemia, yo le coloco ampollitas de destroza el 33%, me responde muy bien, yo no lo puedo mandar a casa porque la duración que tiene la insulina de 24 horas va a hacer que en cualquier momento pueda volver a hacer sus hipoglucemias. Entonces yo tengo que colocarle su infusión de destroza para que así como vaya avanzando digamos, las horas en relación a la insulina colocada, también el paciente pueda no presentar otra crisis de hipoglucemia. Al menos eso es lo que he querido abordar. Hay mucho más que abordar porque las urgencias geriátricas son muy comunes en nuestros medios, pero al menos estos puntos o estas enfermedades son las más identificadas en emergencia. Entonces, espero que les ayude a ustedes a identificar porque muchos de ustedes tal vez van a hacer el serum, ya lo hicieron, van a trabajar en un centro de salud, en un centro particular, en un hospital, y así como la parte médica, también ustedes tienen que saber identificar estos tipos de patología, ¿no? Para que a raíz de eso, ya ustedes como licenciadas de enfermería puedan administrar el tratamiento que le indica el médico, pero de una forma correcta y teniendo en cuenta qué voy a valorar en cada uno de mis pacientes. No sé si tienen alguna pregunta que puedan hacerle en este momento, sino para dar finalizada la clase.